Muy buenos días, Permaaprendiz. Bueno, el día de hoy te traigo la planta prometida, vetiver. Esa planta que tiene la capacidad técnica real, comprobada, de solucionar casi todos los problemas que hemos generado de contaminación, algunos más, algunos menos. Tampoco le vamos a cargar tanta responsabilidad en las espaldas a una planta, pero sepan que es una gran compañera y que la podemos usar para un montón de cosas. Si te interesa el tema, espero que te quedes hasta el final. Mi nombre es Martín y estás en Permacultura Holística. Bueno, y quizás quieren conocer esta planta ya antes de arrancar. Bueno, acompáñenme que voy a sacar una mata y nos vemos en un ratito. Bueno, y esta que está acá es vetiver. Alcanza normalmente el 1,50 m, a veces un poquitito más, y a diferencia de otras plantas que son parecidas, cuando uno la agarra así no corta. Lo que vamos a hacer ahora es sacar una mata y avanzamos con el video. Bueno, acá tenemos vetiver. Puedo decir, pensé que era otra cosa. No, es una gramínea, o sea, es una planta con tallos largos, con raíces muy profundas, y lo que huele esto, ustedes no se pueden imaginar el olor que tiene esto. O sea, en un momento hace unos años me confundí porque también se la llama como pachuli. Quizás me puedan corregir, pero no le siento el olor a pachuli. Pero bueno, nada, es una planta aromática de la India, aceites esenciales de la India, cultura milenaria, así que bueno. Esto es impresionante. Una de las características más bonitas que tiene es que como la gente la producía por sus raíces y para hacer estos aceites tan interesantes, y al perder su capacidad de reproducirse sexualmente, esta planta solo se reproduce por división de matas. Así que yo en este momento tengo una planta que nunca murió en miles de años. Porque más allá de que es una planta para ser gramínea bastante longeva, puede vivir hasta 70 años, hay registros de plantas muy antiguas, como yo la voy a ir dividiendo, la planta siempre va a estar viva. Así que tranquilamente esta planta puede estar viva hace 3.500 años, 5.000 años, exactamente lo que estoy diciendo, porque su cultivo data más o menos de esa fecha en la antigüedad, y nunca dejó de estar viva, nunca dejó de respirar, nunca entró en semilla. Es una planta que está viva y respirando desde aquel entonces. Es una locura, esta planta es historia pura y tocarla es realmente algo muy impresionante. El vetiver es una planta proveniente de la India y se usó durante milenios solamente para extraer el aceite esencial de vetiver. Básicamente es una planta de origen en perfumería. ¿Qué sucede? Tantos siglos y tantos milenios queriendo solo la raíz de la planta, consiguieron que esta planta pierda la capacidad de reproducirse sexualmente, que acá es un tema bastante importante. Y otra cosa es que lo más importante, lo que la gente buscaba, era la raíz. Así que es una gramínea con una de las raíces más profundas que existen. Es normal que se encuentre alrededor de los 4 o 5 metros, sin embargo hay casos registrados de 10 metros de profundidad. Tiene una característica muy interesante, la raíz solo va para abajo, así que el cepellón de raíces busca la profundidad, aunque le pongamos agua en los costados, no le importa, va directamente para abajo. Y la verdad es que cuando la conocí, me enamoré. No sé si a ustedes les pasó eso con alguna planta en particular, pero a mí con vetiver me pasó eso. ¿Por qué? Porque encontré en vetiver un aliado muy técnico. A mí realmente me gusta mucho la tecnología y me gustan mucho las soluciones técnicas. Y en vetiver encontré eso, una planta que se usa en bioingeniería, por ejemplo, para protección de taludes en autovías, o para evitar los desplomes de los cerros, un montón de estas cosas, ¿no? Entonces ya por ese lado arrancamos bien. Dije, mirá qué planta tan interesante, ¿no? Pero nunca me imaginé que se podía usar para tantas y para tantas cosas. Así que si hablamos de bioingeniería o diseño regenerativo con permacultura, encontramos en vetiver una planta espectacular. ¿Por qué? Porque es una planta que no se desplaza por el espacio, es una planta que es totalmente predecible, es una planta que si yo la pongo en un lugar, lo único que va a suceder es que se va a empezar a ensanchar. Quizás muchas personas me digan, no, pero para eso, como es una gramínea, puedo usar otra planta, la cola de zorro, dentro de mi zona tengo una que es parecida, uso esa, uso citronela. Sí, el tema es que esas se reproducen sexualmente y de repente va
vas a tener toda una invasión, y no es predecible, no es programable, y nosotros cuando usamos determinada tecnología necesitamos que esa planta que nosotros pusimos ahí se quede ahí, y eso lo hace realmente una planta muy especial. Una de las cosas más importantes es que disminuye la erosión y en algunos casos la puede frenar. En barrancos donde se está viniendo abajo, donde el mar o el viento los están tirando abajo, esta planta puede hacer trabajos milagrosos, porque básicamente lo contiene y evita que se desplace toda la tierra. Y otra cosa que tiene bastante interesante es como forma B, empieza a acumular sedimento, así que no solo está evitando que se erosione, sino que está engordando ese segmento y está recuperando tierra al mar o lo que sea. Elimina totalmente los daños por escorrentía. La escorrentía básicamente es el agua que corre superficialmente y que, bueno, muchas veces genera daños muy importantes. Ayuda a fijar los taludes, ayuda a proteger las acequias para que no se nos tapen, entonces podemos poner vetiver al borde de las acequias y la acequia se va a mantener intacta porque vetiver no va a dejar que crezca otra cosa que no sea vetiver, y tampoco se nos va a meter en el agua. Va a delimitar muy bien el contorno, así que para acequias también es perfecta. Nos ayuda a proteger los caminos rurales, para que no tener desbarrancos, para que no se nos desplomen los caminos, así que desde ese lado, o sea, en lo que es ingeniería, vialidad, transporte, eso está perfecto. Y algo muy bonito que tiene es que si la plantamos respetando las curvas de nivel, con el tiempo lo que hace básicamente es terrazas de cultivo, como las terrazas incas, bueno, empieza a ser terrazas de cultivo por sí misma, así que seguimos sumando puntos para vetiver. Ya se van a terminar de enamorar si todavía no se enamoraron. Otra de las funciones que tiene es que ayuda a las plantas nativas a recolonizar. Más allá de que sea una planta de la India, no es una planta para nada invasora, y como sobrevive a condiciones que casi ninguna otra planta puede generar, nos ayuda a crear barreras de viento. Que estas barreras de viento lo que hacen es atrapar semillas de la flora de la zona, y esta se puede fijar, o al menos tiene más chances de fijarse gracias a la protección que otorga vetiver. Se usa mucho en todo lo que es el saneamiento de la industria de la minería, porque es una planta que sobrevive a climas extremos, es una planta que sobrevive al cianuro, bien, que nosotros podemos llegar a encontrar en tierras que fueron lamentablemente castigadas por la minería. Entonces esta planta sobrevive en esas tierras. A veces lo único que hay que hacer es modificarle un poco el pH, simplemente para que se establezca. Después la planta empieza a hacer un montón de trabajo, empieza a cambiar el suelo, y es ahí donde la flora nativa empieza a restablecerse. En el sur de la Argentina, por ejemplo, se utiliza vetiver para restablecer la jarilla, que es una planta muy importante en la cultura acá de nuestro sur. Ayuda a recargar en un 30% las napas de agua, o sea, es tan frondosa, su sistema radicular es tan importante que la tierra se vuelve mucho más permeable, así que tiene una capacidad de infiltrar agua en la tierra que es una locura. Y esto sumado a que es una planta de crecimiento rápido, es una planta de crecimiento C4 se las denomina, o sea, son las de crecimiento más rápido que hay. Por supuesto que esto se va a dar en determinado clima, en determinada temperatura, pero lo que crece de esta planta es impresionante. Yo estoy en Sierra de los Padres, Argentina, acá los inviernos son fríos y la planta se la aguanta muy bien. Por si tienen miedo de que no aguanta el frío, aguantan. Por supuesto que no crece como en Colombia o en Ecuador, pero crece muy bien. Cuando hablamos de plantas de rápido crecimiento, las gramíneas, y en este particular una gramínea C4, lo que estamos hablando es de una planta que tiene una capacidad de almacenar dióxido de carbono atmosférico, o sea, puede amortiguar muy bien los efectos del cambio climático fijando grandes cantidades de carbono. La crisis del carbono básicamente es un ciclo que está roto. Estamos liberando más carbono a la atmósfera de lo que estamos devolviendo a la tierra en forma de vegetación, biomasa. Entonces, plantas como esta son una gran solución y muy simple a un gran problema. Bien, y acá vemos que ya empieza a solucionar algunos problemas que son bastante serios para nosotros como humanidad. Hablemos más del saneamiento, por ejemplo, lo que es el saneamiento de aguas. Sirve perfectamente para todo el saneamiento de aguas domiciliarias, tratando las aguas grises, incluso gran parte de las aguas negras. Nos sirve perfectamente para todo lo que sería aguas industriales, por supuesto con todo un sistema, y que vetiver forme parte del tratamiento. No sería el tratamiento en sí. También para tratar las aguas de los pueblos y las ciudades, también como parte de un sistema. Y en el ambiente rural se utiliza y se puede ampliar muchísimo más su uso en el tratamiento de sus efluentes y los lixiviados, por ejemplo, ¿no? Evitando que todo eso llegue a las lagunas contaminándolas. ¿Por qué? Porque lo que es la horticultura y la agricultura está utilizando demasiados fertilizantes, o sea, por demás. En espejos de agua, por ejemplo, evita la eutrofización. Básicamente es el proceso que se desencadena cuando llega mucho fertilizante a un espejo de agua, al agua en general, digamos, ¿no? Productos de la industria agrícola. Entonces, ese proceso es bastante grave y se ve cada vez más seguido. Son procesos naturales, pero que los fertilizantes que se vuelcan en los campos lo aumentan por 10. En el año 2007 estuve en la laguna de Lobos y estuve en ese momento antes de que mueran millones de peces.
Entonces, vetiver, por ejemplo, sería una solución si a 200 metros rodeando todos los espejos de agua se hacen barreras de vetiver. El agua con fertilizante no podría llegar a los espejos de agua y con eso ya no estaríamos teniendo más este problema de sobreabonado del agua, que en realidad no es algo que se busque, sino que es una consecuencia de las malas prácticas. Es exactamente lo mismo para ríos y estanques. Y en el caso de que estos nutrientes hayan alcanzado el agua, esta planta también se puede poner en balsas y sobrevive una determinada cantidad de meses, y durante esos meses la cantidad de nutrientes que extrae del agua es extraordinaria. De hecho, en lo que es el riachuelo, que es el cauce de agua más contaminado acá de Argentina, hay ensayos con vetiver y están teniendo mucho éxito. Otro de los aspectos importantes para hablar de esta planta es la capacidad de adaptarse y de sobrevivir que tiene. O sea, sobrevive incendios, sobrevive heladas, siempre y cuando la tierra no llegue a congelarse, sobrevive a nieve, sobrevive a cianuro, como ya dije, a un montón de contaminantes, metales pesados, o sea, lugares donde ninguna otra planta podría estar viva, o muy pocas al menos, esta planta sobrevive. Y también vive en grandes altitudes, así que se puede usar, hay registros de hasta 3.000 metros que va bien. Sin embargo, se le encontró un punto débil, y es bastante sensible al glifosato, así que en permacultura hablamos de que el problema es la solución. Podríamos decir que vetiver también sirve para detectar presencia de glifosato en el ambiente. Si se nos muere una planta que es inmortal con glifosato, ya sabemos que hay glifosato cerca, o que al menos una deriva de ese producto nos ha alcanzado. Y es una planta que por suerte está cada vez más presente en el campo y en la actividad rural. Por ejemplo, con la fibra se puede hacer techos, podemos hacer techos de paja, se puede hacer cestería, y es una planta especial para forraje. De hecho, el tema que tengo es que hay una parte que la tengo bordeando todo el alambrado, y a los caballos que tengo en el campo vecino les encanta vetiver. Hay un pasto al lado y ven vetiver y se vienen de una con el vetiver. Así que también es un excelente forraje. Y por supuesto que en el ambiente rural es donde se puede producir, ¿no? Es una planta que realmente se reproduce muy rápido, como es por división de matas. Podemos tener gran cantidad de especímenes en muy poco tiempo. Así que si necesitan esta planta pueden contactar con alguna persona que se dedique a su propagación. Acá en Argentina es Vetiver Argentina, y creo que en Uruguay, por ejemplo, sería Vetiver Uruguay. Pero cada país tendrá lo suyo y en algunos lugares ya será una planta que está por todos lados. Y en la huerta se está usando muchísimo. En la agricultura orgánica es una planta casi de cabecera y es esa que no te puede faltar. ¿Por qué? Porque es una excelente barrera de viento. Como les dije antes, es una planta que no invade, que no se va a reproducir por semilla y te va a aparecer en cualquier lado. Así que vos la pusiste ahí en la esquina de un bancal porque querés proteger a la planta de la sombra o del sol o de lo que sea, y la planta se va a quedar ahí. Se te va a hacer un poquito más ancha, nada más. Después la podés ir cortando y resiste muy bien las podas, así que uno la puede ir cortando, y lo que vamos cortando, ¿qué hacemos? Lo ponemos de acolchado. Es un acolchado excelente. ¿Por qué? Porque las raíces, como les dije, tienen de 4 metros, 5 metros y hay casos de hasta 10 metros de profundidad. Así que obtiene nutrientes de muy profundo. O sea, está trayendo cosas que hay veces que ya hay una carencia total por las lluvias o por lo que sea, y la planta los trae de nuevo, los deja acá, nosotros la cortamos chiquitito y va de nuevo a la huerta. Y otra cosa también que genera es que, por lo general, cerca de vetiver aumenta la humedad. Porque como va a buscar el agua tan profundo y es como una bomba de agua, alrededor de vetiver siempre vamos a tener agua disponible. Entonces, para resumir, estamos hablando de una planta de crecimiento rápido que fija grandes cantidades de carbono, punto súper positivo para la crisis del cambio climático. Estamos hablando de una planta que puede sanear el agua de maneras que casi ninguna otra planta puede hacerlo. Estamos hablando de una planta que sobrevive donde casi ninguna otra puede, generando las condiciones para que vengan un montón de otras plantas. Estamos hablando de una planta que sobrevive a casi todas las condiciones climáticas, menos al congelamiento de sus raíces y algunos venenos en particulares. Estamos hablando de una planta que se utiliza mucho para el control de la erosión, para controlar el agua de escorrentía, que muchas veces, como dijimos, viene con un montón de nutrientes, con un montón de contaminantes, así que estaría frenando toda esa escorrentía antes de que llegue a nuestros espejos de agua y nuestras fuentes de agua. Estamos hablando de una planta que hace fitoextracción, eliminando un montón de nutrientes indeseados del agua o de la tierra y fijándola en su follaje. O sea, básicamente saca los metales pesados del agua. Es fitoextracción pura, o sea, es una bomba. Es impresionante. Que se puede usar en los hogares, que se puede usar para los tratamientos de agua de las ciudades, de los pueblos, de las industrias, de absolutamente todo. Se banca todo. Que es forrajera, que nos sirve para hacer los techos, que sirve para hacer cestería y que en la huerta es una maravilla. Así que, ¿qué quieren que les diga?
Yo esto simplemente lo hice como un documento para presentarles esta planta y espero con el tiempo empezar a compartirle más material y experiencias, porque es una planta que realmente es tan generosa que se merece aparecer muchísimo más en el canal. Lo que sí, invito a que vayan a buscar más videos de vetiver y cómo se usa vetiver en las fincas orgánicas, en los proyectos de agroecología por toda Latinoamérica, en la retención de taludes, en lo que es autovías, autopistas, que no se te desmorone un cerro, lo que sea. Esta planta está presente en un montón de lados. Así que bueno, espero que te haya gustado. Yo dejo a vetiver acá y ya sabes, si te gustó dale al like, comentar, es muy importante, compartir este video en tus redes sociales, donde quieras. Y acá te voy a dejar un botoncito para que te suscribas al canal, que por cierto está creciendo muy bien y muy rápido, una comunidad muy sana de la cual yo estoy muy orgulloso. Y acá te voy a dejar una serie de videos sobre huerta que seguramente te va a interesar mucho. Un gran abrazo y hasta el próximo video.